Un sueño lúcido es el estar soñando y darse cuenta en el propio sueño, sin despertarse, este es el tema clave, de que eso es un sueño. El viaje astral se considera diferente. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la experiencia como tal, el sueño lúcido solo ocurre en un sueño. Yo estoy soñando y es lúcido. El viaje astral puede ocurrir en un sueño, pero puede ocurrir en la vida diaria. Es decir, yo puedo estar sentado en una silla y notar que me desdoblo. Doctor Javier García Campayo, médico psiquiatra catedrático de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, ha publicado más de 300 investigaciones científicas y es una de las mayores autoridades en España en mindfulness, meditación y ciencias contemplativas. En las tradiciones meditativas se habla de que este mundo es un sueño y que cuanto más clara tengas la visión de que este mundo es un sueño, más fácil te es despertar en los sueños. Y el entrenamiento en los sueños lúcidos lo que hace es que los sueños lúcidos sean activos, es decir, yo puedo llegar a modificar el contenido del sueño a mi deseo. Aquí tiene que haber algo que vale la pena explorar. Carl Gustav Jung habla de que a él se le aparecía sistemáticamente en sueños un personaje que él llamaba Filemón, y él decía que eso no era de su inconsciente. Él decía, eso es algo de fuera. Hay varias tradiciones que han trabajado mucho sobre los sueños, ¿no? Se da por hecho que el 90 y muchos % de todo lo que aparece en el sueño es una proyección del inconsciente, pero muchos autores dudan, como te decía, que el sueño no sea una interfaz, un lugar donde uno puede conectar con otras cosas. Y tanto la tradición yaqui como la tradición tibetana afirman que ahí había otros personajes que no estarían necesariamente explicados por el inconsciente. Doctor Javier García Campayo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer tenerte en este espacio, sobre todo para tratar un tema, que parece un tanto místico, un tanto muy profundo, muy interesante, sí, que seguramente todos en algún punto se van a sentir identificados. Porque ¿quién no ha soñado antes? ¿No? O sea, esa es la gran pregunta. Yo soy una soñadora de la vida, pero también soñadora de los sueños. Todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia un tanto mística, rara, a veces difícil de explicar con algún sueño que hemos tenido. ¿Por qué soñamos? ¿Cuál es el propósito de los sueños? Bueno, lo que dice la ciencia en este momento es que el sueño tiene una finalidad, el sueño en general para descansar, pero las ensoñaciones, ¿no? Cuando vemos imágenes, nos contamos historias, etcétera, parece que la función sería el olvidar la excesiva información que recibimos a lo largo del día, ¿no? Es decir, nuestro contacto con el mundo hace que recibamos tal cantidad de información que implica conexiones neuronales, etcétera. La mayor parte de esa información es innecesaria y entonces durante el sueño parece ser que se perdería, se olvidaría y sería una forma de limpiar de información innecesaria el cerebro. Esa es la hipótesis más actual. ¿Y todos realmente soñamos, aunque quizás no lo recordemos? ¿O hay personas que definitivamente no tienen esa capacidad? Es imposible no soñar. Todos soñamos 5 o 6 veces por cada noche, sí. Porque sí, por la arquitectura del sueño. La estructura del sueño es de tal forma que son 5 o 6 ciclos de 90 minutos. La primera parte es un sueño no REM, es decir, que en inglés Rapid Eye Movement, que no tiene el movimiento rápido de los ojos, y la segunda parte es sueño REM, con movimiento rápido de los ojos. En esa segunda parte, de cada uno de los 5 o 6 ciclos, se sueña. Otra cosa, efectivamente, es que más de la mitad de la población no recuerda nada de ningún sueño, pero quienes recuerdan los sueños suelen recordar incluso varios al día, porque cada ciclo hay uno. De hecho, si te despiertan al final de cualquiera de los ciclos a las 2 de la mañana, por ejemplo, te acuerdas generalmente de un sueño porque, insisto, en cada uno de los ciclos suele haber sueños. Lo que pasa es que cuando nos despertamos por la mañana solemos recordar el último. ¿Y cómo podemos explicar que hayan personas que recuerden a detalle sus sueños y hay personas que simplemente pues sueñan símbolos o cosas raras o cosas sin explicar o cosas que no tienen sentido? Bueno, la variabilidad es enorme, ¿no? Quiero decir que el sueño, como todo, se entrena. Quizás hablaremos de algunas culturas donde se entrenaba especialmente los sueños, la interpretación de los sueños, etcétera. Y una de las características de la sociedad occidental, moderna, actual, es que el sueño no es importante. Esto es curioso porque antropólogos como Tart, etcétera, hablan de que en el 95% de las culturas el sueño es muy relevante. Es decir, la gente se levanta por las mañanas y los mensajes que ha recibido en el sueño para él son importantes, los comenta con otra gente, etcétera. Para nosotros, el ser humano moderno es como una pérdida de tiempo, no se le da ninguna importancia, es como una cosa exótica, y eso forma parte de por qué no
se está analizando, utilizando toda la información, toda esa conexión que parece que objetivamente se podría conseguir en los sueños, ¿no? Es verdad que en los sueños podemos resolver problemas de nuestra vida cotidiana, incluso sanar emociones o trabajar cosas místicas, internas, espirituales nuestras. Absolutamente. Ya desde Freud se habla de la interpretación de los sueños como son una especie de contraparte, ¿no?, de representación de nuestros conflictos, anhelos, deseos, etcétera, etcétera, y todo eso es interpretable. Hace muchos años que se está utilizando en diferentes escuelas de psicoanálisis, psicoterapéuticas, pero también desde la perspectiva espiritual, y esto es muy interesante. Si uno ve la historia de la humanidad, la mayor parte de las religiones han sido iniciadas por profetas que han recibido mensajes en sueños. Desde el cristianismo, los grandes profetas recibían los mensajes en sueños. Mahoma, el Corán está escrito en sueños, en el judaísmo lo mismo, pero casi todas las religiones, ¿no? En el hinduismo se considera que este mundo es el sueño de Vishnu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la relación entre espiritualidad y sueños es muy intensa. De nuevo, algunas culturas han trabajado muy intensamente sobre esto, desde la cultura tolteca, por ejemplo, en Mesoamérica, o la cultura tibetana, etcétera. Pero en todas las culturas ha habido un gran interés en los sueños en general y en los sueños lúcidos también. Bueno, ahora vamos a hablar de los sueños lúcidos, que aquí vamos a abrir un melón muy interesante. Pero antes de eso, quiero como desatar un poco la curiosidad de la gente, ¿no?, con relación a los sueños. Y una de ellas es el tema de la interpretación de los sueños. Yo hace años, bueno, estaba un poco más de moda esto, el tema de interpretar sueños como tal, ¿no? Si soñaste con una serpiente, significa esto. O incluso en el contexto familiar, si te soñabas con algo, pues eso, un ratón o algo así, ¿no? Uy, algo malo va a pasar en casa o algo, o si te soñabas con que te sacabas un diente, yo me acuerdo eso claramente, ¿no? Mi familia se decía, es que alguien va a morir, ¿no? O sea, ese tipo de interpretación, ¿realmente existe eso? ¿Se puede dar una simbología única a los sueños o depende de cada persona? Claro, este es el tema. Por supuesto, los sueños son interpretables, ¿no?, porque, como decía, son la expresión interna, inconsciente de nuestros miedos, preocupaciones, deseos, etcétera, etcétera. Eso se puede interpretar, pero efectivamente estos manuales de caída igual a tal, o eso es demasiado simplista, ¿no? Sí. Es verdad que hay una serie de símbolos generales, culturales, porque claro, también hay mucha diferencia entre diferentes culturas en todos los sentidos, pero luego hay un aspecto individual muy importante, ¿no? Pues si una caída para mí puede ser tal cosa porque me caí de pequeño, etcétera, y para ti que no te has caído, tal, pues tiene un significado mucho menos emocionalmente intenso, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer la interpretación en base a la historia del individuo, ¿no? Pero es cierto que hay algunos símbolos generales que se podrían interpretar, pero no todos no se puede sacar un manual y esto implica esto es demasiado simple. Muy bien. Bueno, si hablamos acerca de los sueños lúcidos, que ya lo trajiste a la mesa, ¿qué es un sueño lúcido y cuál es la diferencia de un sueño normal o incluso una pesadilla? Sí. Bueno, una pesadilla es un sueño normal donde, digamos, la trama del sueño resulta amenazadora o desagradable para el individuo. Sin más, no hay una diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es fascinante, ¿no? Mucha gente ha tenido sueños lúcidos y no lo sabe, o cuando le han ocurrido se lo cuenta a otras personas y le parece demasiado raro y la tachan de loca, o de, en fin, o de, de persona rara, ¿no? Y tal. Pero es interesante que la mitad de la población ha tenido en algún momento de su vida algún sueño lúcido, la mitad, y un 10% tienen con cierta frecuencia. Frecuencia se considera, en este mundo de los sueños y tal, una vez al mes. Que bueno, que no está mal, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es el estar soñando y darse cuenta en el propio sueño, sin despertarse, este es el tema clave, sin despertarse físicamente, de que eso es un sueño y el sueño sigue, ¿vale? Es decir, no es exactamente una pesadilla, pero la gente dice, bueno, es que me salió un monstruo y entonces me di cuenta de que eso era un sueño y desperté. No, eso es una pesadilla. El tema es que si te saliese un monstruo, tú seguirías con el sueño, pero dándote cuenta de que es un sueño, y eso modifica la estructura del sueño de forma increíble. Pero no te despiertas físicamente, ¿eh? Este es un sueño lúcido. Mira, lo que acabas de decir, justo me acabo de acordar de varias experiencias de probablemente de sueños lúcidos que en su momento no sabía ponerle ese nombre precisamente. Ese tema. Pero algo interesante que me pasaba a mí en lo particular es que en el momento en el que estaba en el sueño, me daba cuenta que estaba en el sueño,
no podía hacer nada. O sea, era como me sentía incapaz de poder actuar. Sí sabía que estaba en un sueño, lo sabía todo, pero claro, porque a veces se dice que aquí la riqueza del sueño lúcido es cuando tú puedes modificar cosas dentro del sueño. Yo me sentía incapaz, no podía, ¿no? Y me frustraba muchísimo y terminaba casi como en una pesadilla, ¿no? O sea, incapaz de poder hacer cosas. ¿Eso sigue siendo un sueño lúcido? ¿Y por qué pasan estas experiencias un poco raras? O sea, mi pregunta aquí concreta es, ¿qué se siente uno cuando sabe o se da cuenta que está dentro de un sueño lúcido? ¿Es placentero? ¿Es incómodo? ¿Qué experimenta la persona? Bueno, con lo que cuentas, vale la pena pararse porque efectivamente el sueño lúcido basta con que uno se dé cuenta de que estás soñando. Es decir, tu sueño era lúcido. Vale. Lo que pasa es que hay una gradación, ¿no? Hay sueños lúcidos, digamos, menos lúcidos y otros que son absolutamente lúcidos, ¿no? Entonces, hay sueños lúcidos pasivos, que es un poco lo que tú cuentas. Es decir, yo sé que estoy soñando, pero digamos que la trama del sueño sigue sin que yo pueda modificarla. Y el entrenamiento en los sueños lúcidos lo que hace es que los sueños lúcidos sean activos. Es decir, yo puedo llegar a modificar el contenido del sueño a mi deseo. Puedo hacer aparecer o desaparecer gente, puedo volar. Bueno, volar es relativamente fácil, ¿eh? Puedo disminuir de tamaño, cambiar de forma, etcétera, etcétera. Y eso es parte del entrenamiento, del manejo de los sueños lúcidos, ¿no? Para que se vea que tú puedes controlar eso. Pero los primeros sueños, que imagino que serían las primeras veces o las pocas veces que te ha ocurrido, suelen ser pasivos. Es decir, yo me doy cuenta de que es un sueño, pero eso va ocurriendo. Entonces, claro, es posible que te pongas nerviosa porque dices, eso no controlo nada. y tal, ¿no? Normalmente cuando uno ya tiene esta experiencia, aunque sea pasivo, digamos que le parece tan fascinante. Y eso engancha con la pregunta que me hacías de qué siente uno. Lo que siente uno, y me acuerdo la primera vez que tuve un sueño lúcido a los 15 años, así, ya estaba entrenándome, ¿eh? Ya me interesaba mucho el tema de la meditación con esa edad y ya empezaba a entrenarme. Quiero decir que no me cogió de sorpresa, estaba buscándolo de alguna forma. La sensación de la mayor parte de la gente que tiene un sueño lúcido, si sabe que es un sueño lúcido, pero mucha gente no sabe, pregunta, tal, si sabe que es un sueño lúcido, es fascinante. Es decir, ¡guau! Esto es una pasada, porque es como que estás en un mundo diferente. Tú sabes que eso es un sueño, que todo está ocurriendo, pero no tiene consistencia, ¿no? Y eso es lo más cercano a la espiritualidad. No hemos hablado de la historia de los sueños lúcidos, pero podemos hablar también, ¿no? Aristóteles fue el primero que lo describe, Aristóteles, en un libro sobre los sueños. Y, por ejemplo, San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, que él no tuvo sueños lúcidos, pero conoció gente con sueños lúcidos y tal, decía que el sueño lúcido era para él, estamos hablando de San Agustín, una confirmación de que existía vida después de la muerte, que existía, porque el cuerpo estaba muerto, como ocurre en un sueño, el cuerpo está inmóvil, etcétera, pero la consciencia no se pierde. Y lo traigo a colación porque, aparte de que mucha de nuestra audiencia supongo que tendrá creencias o San Agustín será un referente, pero sobre todo porque la experiencia de tener un sueño lúcido, aunque tú no tengas ningún tipo de creencia espiritual, ¡guau!, te da un subidón de decir, aquí tiene que haber algo que vale la pena explorar. Entonces, solo esa experiencia, yo invito a nuestros escuchantes a que la tengan, porque cambia la percepción del mundo. Yo tenía 15 años y me cambió la percepción del mundo. Eso. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Porque, o sea, cuando yo te escucho hablar de esto, me parece como entretenido, ¿no? O sea, como que, wow, fascinante, porque es como explorar otra realidad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué implicación? O sea, ¿por qué yo debería aprender a tener sueños lúcidos? Claro. ¿Qué cambia en mí? ¿Qué cambia en mi mente? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, hay utilidades específicas, ¿no? Como comentábamos, la ciencia cada vez está entrando más en todo lo que es meditación, espiritualidad. Es lo que se llama ciencias contemplativas. Es decir, intentar analizar todo lo que las tradiciones espirituales, religiosas han desarrollado durante miles de años y utilizarlo para el bienestar del ser humano, ¿no? El tema de los sueños lúcidos es uno más, ¿no? En 1975, un catedrático de una universidad británica describe por primera vez el sueño lúcido y demuestra científicamente que eso no solamente existe, sino que uno se puede conectar con la persona que está soñando. Cuando tú sueñas estás en fase REM, que no puedes mover nada, excepto los ojos. Es el único músculo que puedes mover porque hay una atonía, una itonia muscular. Y entonces él consiguió comunicarse con la persona que estaba en el sueño lúcido por el movimiento de los ojos, haciendo morse con los ojos. ¿Qué te parece? Increíble, exactamente, ¿no? Entonces, la persona estaba despierta, el científico puede ver que está en fase REM, que es cuando
se sueña necesariamente, ¿no? Y entonces le decía, ¿estás escuchándome, etcétera? Si eres consciente de que te estoy hablando, haz, y habían, pues sí y no, con Morse. Pero la otra persona soñando. La otra persona está soñando. Y con Morse, porque claro, cuando se hace esos estudios hay un electroencefalograma, electromiograma, ¿no? Para ver los músculos, electrooculograma, son los tres. Y entonces puedes conectarte con la persona que está soñando, porque si el sueño es muy lúcido, fíjate, no solamente eres consciente, digamos, de lo que está pasando en el sueño, que igual está apareciendo, imagínate que estoy en el Amazonas, por decir algo, sí. Pero además soy consciente de que mi cuerpo está tumbado en la cama y que eso es un sueño, pero que yo realmente estoy tumbado en la cama y puedo llegar a mover los músculos de los ojos y imagínate, estoy en el Amazonas viendo un loro y esta persona que está con el electroencefalograma del científico me está preguntando, pero oye, ¿estás en el Amazonas? Y yo puedo, con el movimiento de los ojos, decirle sí o no o lo que sea. Sí, se ha llegado a un nivel alucinante de control. Increíble. Fascinante. O sea, estaríamos hablando como un nuevo nivel de conciencia. Claro, fíjate, se ha llegado a decir que sería un tercer estado de conciencia, junto al sueño, la vigilia. La ciencia contemplativa también dice que los estados de meditación muy profunda sería otro estado de conciencia, pero el sueño lúcido empieza a considerarse que es como un estado diferente tanto a lo de dormido como a lo de despierto, porque el cuerpo está sin ningún tipo de energía, pero el nivel de conciencia es tan alto que es casi superior al de estar despierto normalmente. Entonces, sí, hay un campo ahí de investigación fascinante que supongo que iremos hablando. Sí. En cuanto, es que sí, te vuela la cabeza porque son cosas que, claro, uno cotidianamente no lo conoce, no lo explora o no lo lee. No le damos importancia. Es uno de los problemas que tenemos también en la sociedad occidental, ¿no? Que es como que el sueño es un tema residual, etcétera, pero que, como decían casi todas las tradiciones, el sueño era muy valioso. Claro, pero muy místico, Muy ¿no? místico. Claro, pues es que se consideraba una especie de interfaz, una especie de lugar donde uno se podía comunicar con otros mundos, con Dios, con etcétera, etcétera. Hablaremos también de eso, si quieres, con los personajes del sueño, etcétera, etcétera. Lo hablaremos, sí. Entonces, todo eso se ha perdido. Pero si uno se entrena mínimamente, puede llegar a conectar con una parte muy valiosa de sí mismo y de algo que se supone que debe estar más allá de nosotros, ¿no? Y desde la parte neurocientífica, sí. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando uno está dentro de un sueño lúcido? Pues que uno es consciente de que su cuerpo físico está en la cama, está tumbado, etcétera, etcétera, pero también es consciente de que todas esas proyecciones, porque hay que pensar que la mayor parte son proyecciones, aunque comentaremos, se están generando en nuestro interior y uno puede controlar eso. ¿No? Entonces es un estado de conciencia de vigilia, aunque el cuerpo esté en un estado físico de dormido. Pero cuando se mira el electroencefalograma, está mucho más cercano a estar despierto, el electroencefalograma, la actividad cerebral, que al estar dormido, aunque el cuerpo está absolutamente inmóvil, ¿no? Entonces es un estado muy paradójico que la ciencia está intentando analizar, pero que, como te digo, se describe como un tercer estado de conciencia diferente a vigilia y sueño. ¿Qué es lo diferente hacer las cosas en un sueño lúcido que hacerlo en la realidad? Por ejemplo, si yo quiero resolver un problema o encontrar la respuesta a un problema, ¿por qué es mejor hacerlo dentro de un sueño lúcido que hacerlo en la realidad aquí? Sí. Habría una explicación. Nosotros tenemos varios circuitos cerebrales ahora, por ejemplo, cuando se hace investigación sobre temas psicológicos, psiquiátricos, más que sobre, digamos, enfermedades, ansiedad, depresión y tal, se intenta hacer investigación sobre circuitería cerebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos resolver un problema en la vida despierta, utilizamos sobre todo un circuito que se llama el circuito de control consciente. Es un circuito muy repetitivo. Yo creo que las personas que nos escuchan serán conscientes de que cuando intentan resolver un problema, las soluciones que les salen siempre son muy parecidas, las mismas, ¿no? Y de hecho, incluso en castellano se dice, voy a consultarlo con la almohada. Ajá, es verdad. ¿Por qué? Porque por la noche, en el sueño, se pone en marcha un circuito que es el mismo que se pone en marcha con la meditación, que es la red cerebral por defecto, el Default Mode Network. Ese circuito es mucho más creativo, es mucho más original, no tiene prejuicios, no está tan cerrado. Y entonces, tanto en la meditación se aumenta la creatividad, y de hecho se está utilizando la meditación para aumentar la creatividad en personas que, que lo necesitan por las razones que sean, como el sueño
también, si generas o preguntas un problema al sueño, eso le llamamos incubar. Incubar es como preguntarle al sueño un problema. Es decir, esta noche voy a intentar soñar con tal problema a ver si encuentro una solución, ¿no? Eso le llamamos incubar, que desde la antigua Grecia se hacía, ¿eh? Entonces muchas veces salen soluciones diferentes, más novedosas, más originales, porque no es el circuito de control consciente, es otro circuito que tiene como base pues todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. O sea, estaríamos abriendo como un camino hacia el inconsciente. Sí, efectivamente. Ese inconsciente, Jung hablaba del inconsciente colectivo, estaría de alguna forma ahí, ¿no? Y pues bueno, tiene una riqueza tremenda y se puede acceder en los sueños, pero sobre todo en los sueños lúcidos es fascinante porque uno podría incluso interpretar su sueño lúcido sobre la marcha. Por ejemplo. Pues ponme un ejemplo, por favor, porque yo quiero aprender a hacer. Te pongo un ejemplo de, por ejemplo, algún paciente mío. Claro, como saben que a mí me gustan estos temas, los que tienen sueños lúcidos, que claro, no es todo el mundo, claro, es un porcentaje, pues a veces te cuentan y tal, ¿no? Entonces me acuerdo de un paciente que tenía un problema de pesadillas recurrentes, que es algo que se trabaja muy bien con sueños lúcidos. En general se puede trabajar con cualquier sueño, pero con sueños lúcidos se trabaja muy bien. Y le parecía siempre un monstruo continuamente horroroso y se despertaba físicamente, era una pesadilla. Entonces le invitamos, que es algo que se recomienda habitualmente como terapia, que se quedase ahí, porque claro, es como las fobias, ¿no? En una fobia, si yo tengo fobia a los perros y evito a los perros, refuerzo la fobia, porque pienso que no tengo malestar porque no estoy con el perro y entonces cada vez refuerzo la fobia, ¿no? El tratamiento, ya sabes que es quedarse con el perro, aunque tengas una ansiedad, una crisis de angustia, y al final la fobia desaparece. Pues aquí sería lo mismo. Si tú te despiertas físicamente en el sueño, es como que evitas, ¿no? Exactamente, y entonces claro, se refuerza y vuelves a tener sueños. Entonces la recomendación es quedarse ahí. Entonces el paciente se quedaba ahí viendo el monstruo, etcétera, etcétera, muy amablemente, porque hay gente que cuando, digamos, se enfrenta a los monstruos se enfrenta agresivamente, por así decir. No se recomienda eso en los sueños, ni lúcidos ni no lúcidos. Simplemente lo que se recomienda es ante el monstruo, la persona o lo que sea que nos agreda, amablemente quedarse ahí y preguntarle ¿en qué puedo ayudarte? ¿O qué quieres enseñarme? ¿Por qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres decirme? Muy amablemente y tal. Entonces, él lo hizo eso y ese monstruo mutó, que es lo que suele pasar sistemáticamente en los sueños. Tanto lúcidos como no lúcidos. Lo que pasa es que en los lúcidos, tú te das cuenta, muta y aparece su padre, que era con el que tenía un conflicto de larga duración, etcétera, etcétera. Y entonces el padre le dice en el sueño tal y tal problema y conflicto que tenía con él y pudieron hablar. Y jamás volví a tener una pesadilla. Eso no es excepcional, ¿eh? Eso lo han descrito otros autores, a mí me ha pasado con mis pacientes y tal. Pero fíjate, la posibilidad de interpretar el sueño sobre la marcha, porque de alguna forma el simbolismo del sueño te puedes quedar ahí y lo absolutamente. Es fascinante. O sea, deja de buscar un libro, la interpretación de tus sueños, resuélvelo en el sueño. Claro, exactamente. Porque ese monstruo para ti puede significar tal y para él significaba su padre, pero igual para mí era mi abuela, ¿qué tal? O yo qué sé, o un chico que me hacía bullying en el colegio. Porque claro, cada uno tiene su historia personal, ¿no? Increíble. Y también había escuchado que los sueños lúcidos se pueden usar también para entrenar nuevas habilidades. Sí, ¿Es verdad? ¿Se pueden practicar habilidades dentro del sueño lúcido? Hay muchos datos sobre eso. Lúcidos o no lúcidos, hay músicos, hay artistas y compositores que han recibido inspiración en los sueños, desde la tabla periódica de los elementos de Mendeleev hasta otros. Hay mucha gente que les ha parecido cosas de esas en los sueños, pero quien tiene sueños lúcidos sí que a veces entrena. Imagínate un pianista, alguien que es orador, etcétera. En el sueño lúcido entrena, por así decir, la habilidad que va a desarrollar. Y ellos cuentan, yo no he tenido esa experiencia, ellos cuentan que eso les es útil cuando luego tienen que hacer la actividad, ¿no? Cuando luego tienen que dar la conferencia o tienen que hacer el recital de música. Resolver un examen. Resolver un examen, sí. Pero sobre todo tiene más que ver con habilidades, con tener que dar una charla, hacer más que resolver un examen, que eso depende también del examen que te pongan. No sé si me he explicado. Claro. No puedo verla, no puedo adelantarme al futuro, ¿no? Sí, pero si tienes que dar una charla o tienes que, hacer un recital de música, de poesía, lo que sea, el entrenarte ahí, pues te resulta. Puedes entrenar el examen, pero en el sentido de no tener
miedo, ansiedad, hacer el examen, no tanto al contenido, ¿sabes? Muy bien, es como controlar tus emociones, sí, para que no te desborden al momento en que tengas que hacerlo. Interesante. Y para resolver conflictos personales, por ejemplo, no sé, yo tengo una conversación quizás seria o importante con algún familiar y no sé cómo hacerlo, ¿podría hacerlo dentro de un sueño lúcido? Sí, porque tú puedes hacer aparecer a una persona, por ejemplo, tu familiar, y tener la conversación con esa persona. Fíjate, es especialmente útil para los duelos no resueltos. Porque, claro, el duelo, en última instancia, imagínate que se ha muerto mi madre y yo tengo un conflicto con mi madre, pero realmente no es con mi madre, es con la imagen que yo tengo de mi madre, no sé si me explico. No deja de ser un tema personal, ¿no? Entonces, aunque haya muerto mi madre y en el sueño no aparezca o no sea mi madre quien aparezca, aunque aparezca la imagen de mi madre de mi inconsciente, yo puedo resolver el conflicto con esa imagen inconsciente y el duelo queda resuelto. ¿Sabes? Es muy potente eso. Recuerdo, bueno, mi madre me matará por esto, pero lo tengo que compartir porque mi madre es una de esas personas que quizás no le pone nombre a eso, pero sí ha tenido muchos sueños lúcidos. Ajá. Y claro, alguna vez me contó cuando un familiar había fallecido, que luego se le vuelven a aparecer y seguramente mucha gente lo hace, mucha gente, sí. De que se aparece esa persona y claro, místicamente uno lo interpreta, es que quiere algo de mí, es que me quiere pedir algo. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué uno hace cuando se le aparece ese familiar fallecido? ¿Cómo es el camino o la forma más asertiva de resolver eso en el sueño? Porque después de eso, claro, te quedas pillada, ¿no? Con eso en la mente, pensando qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? La recomendación sería parecido a la pesadilla que te he comentado, ¿no? Sería, aparece ese personaje en el sueño, tanto sea lúcido como no. Si es lúcido es mucho más fácil porque controlas mucho más, pero aunque no sea lúcido, si uno, digamos, sabe lo que tiene que hacer, aunque no sea lúcido el sueño, tiende a hacerlo, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces, tú dices, bueno, si me aparece mi madre en el sueño, le preguntaré qué es lo que se recomienda, qué me quiere decir, para qué me puede servir en la vida diaria, qué es lo que quiere que haga, qué mensaje me quiere dar, ¿no? De alguna forma. Y entonces ahí generalmente la persona, ¿no? El personaje del sueño te dice lo que sea, y con eso normalmente eso se resuelve. Luego ya tú haces o no. Imagínate que mi madre me dice, pues vete a hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo hacerlo o no, si me da la gana. Pero generalmente ese tema está resuelto. ¿Me explico? Es decir, no vuelve a aparecer ya esa persona y tal, pero ya me ha dicho lo que tenía que decir. ¿Me explico? Pero no es porque lo que decías, ¿no? No es porque el alma de esa persona se haya presentado en tu sueño. No. Que quede claro eso, ¿no? Es la representación de lo que para ti fue esa persona. Ese es un tema, esa es la base, ¿no? Pero eso es un temazo. ¿Por qué? Porque hay varias tradiciones que han trabajado mucho sobre los sueños, ¿no? Yo te comentaba la tradición yaqui tolteca, en Mesoamérica, la tradición tibetana especialmente, y luego, pues bueno, la tradición occidental, pero que lo ha hecho más desligado de la espiritualidad, ¿no? Muchos de los personas que han hablado del viaje astral, de los sueños lúcidos y tal, estaba más desligado de la espiritualidad, tanto en la tradición yaqui tolteca como en la tradición tibetana, iba muy ligado a la meditación o formas similares, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo esto? Porque se da por hecho que el 90 y muchos % de todo lo que aparece en el sueño es una proyección del inconsciente, pero muchos autores dudan, como te decía, que el sueño no sea una interfaz, es decir, un lugar donde uno puede conectar con otras cosas, y tanto la tradición yaqui como la tradición tibetana afirman que ahí había otros personajes que no estarían necesariamente explicados por el inconsciente, aunque el porcentaje es muy pequeño, igual un 1%, un 5%, etc. Fíjate hasta qué punto esto es interesante, porque Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra discípulo heterodoxo de Freud, del inconsciente colectivo, pero un personaje absolutamente fascinante, de una cultura increíble y tal, en sus libros habla de que a él se le aparecía sistemáticamente en sueños un personaje que él llamaba Filemón. Y él decía, estamos hablando de un psiquiatra de referencia en la historia de la humanidad, que eso no era de su inconsciente. Él decía, eso es algo de fuera. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando aquí de temas. Nosotros estamos haciendo un estudio, sabes que a mí me gusta mucho todo el tema científico, investigación y tal, en personas que tienen sueños lúcidos, que claro, no son muchas, pero vamos, tenemos unas 300 personas así recogidas, sobre su opinión con la interacción con los personajes del sueño, porque la interacción con los personajes del sueño es fascinante cuando estás lúcido.
Claro. Cuando estás lúcido es Porque fascinante. puedes interactuar con ellos y eres Pues, consciente absolutamente, de esa interacción. y te pueden contar, etcétera. Yo mismo he tenido experiencias increíbles, ¿no?, en la interacción con los personajes del sueño. Pues bien, más del 90% de la gente que en sueños lúcidos tiene interacciones con personajes del sueño piensa que un pequeño porcentaje, la mayor parte, por supuesto, son proyecciones en el estado inconsciente, pero un pequeño porcentaje, eso es raro. Vamos a dejarlo así. ¿Y cómo se puede, o sea, wow, cómo puedes diferenciar que eso es de tu inconsciente, o sea, que eso viene de ti, y ese porcentaje que no viene de ti? O sea, ¿hay alguna manera de diferenciar? Yo personalmente no he encontrado la manera, pero lo que dicen estas dos tradiciones, tanto la yaqui tolteca como la tibetana, que ambas defienden que sí, que hay un porcentaje de gente que no es así. Por ejemplo, la tradición tolteca, Carlos Castaneda, famoso en todos los temas de sueño, etcétera, etcétera, decía que cuando uno ve en el sueño una cosa que es muy rara, una vaca volando, por ejemplo, ¿no?, por decir algo, ¿no?, una cosa que no verías en el mundo tal, generalmente eso suelen ser personajes raros que, si uno en el sueño lúcido se los queda mirando, mutan y uno puede ver que hay algo raro ahí, ¿vale? Eso dice Carlos Castaneda y la tradición yaqui. Y en la tradición tibetana dice también que cuando uno empieza a despertar de forma sistemática en los sueños, es como que los habitantes del sueño, dice la tradición tibetana, vienen a saludarte. Interprétalo como quieras, pero como que alguien viene a darte la bienvenida, no de mala forma, pero que uno puede llegar a ver cosas que no son solamente proyección del inconsciente, porque cuando, también por efecto de la meditación, hay una gran relación entre la meditación y los sueños lúcidos, se llega a un momento en que los sueños no tienen trama, de alguna forma. Fíjate, se acepta que el diálogo interno, esta charla que mantenemos nosotros, ¿no?, con nosotros mismos continuamente, es el material del que está hechos la trama de los sueños, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, yo estoy continuamente pensando, pues hago esto, hago lo otro, etcétera, y por la noche aparecen esas imágenes. Conforme vas profundizando en la meditación y menos contenidos hay de diálogo interno, ¿no? Alguien que lleva años meditando no está continuamente hablando consigo mismo, simplemente fluye y no está contándose batallas, como hacemos nosotros. Eso está muy demostrado, ¿eh? Lo que dicen las tradiciones meditativas es que por la noche sueña sin sueños. Se ha descrito así un sueño sin sueños. Es decir, yo estoy en esa fase REM, pero igual que de día no hay ese diálogo interno, por la noche no hay esa trama. Y entonces uno conecta, en la tradición tibetana se llama eso, la clara luz, que sería el estado más profundo de los estados más profundos de conciencia. Ahí es más fácil ver este tipo de cosas que a veces aparecen. Wow. Eso es lo que Pero se ese dice. es un nivel, yo creo que bueno, ya... es que es un nivel fascinante, quiero decir, claro. Es decir, la mayor parte de nosotros, yo despierto con alguna frecuencia en los sueños, etcétera, etcétera, y lo máximo que he conseguido, que es un nivel que se considera interesante desde la práctica tibetana, es meditar en los sueños. Porque eso se considera que sería lo máximo que se podría hacer en la tradición tibetana, ¿eh? Luego te cuento que es en la tradición yaqui tolteca. Meditar en los sueños. Claro, la meditación en los sueños es de una intensidad que está escrita por maestros como Alan Wallace, un gran maestro de meditación tibetana, etcétera, que como 5 minutos meditando en el sueño es como un mes de retiro, porque la profundidad de la meditación es increíble, claro, porque no tienes distractores, es una cosa... Entonces, a eso voy, ¿no? Que decir que lo que se puede hacer con los sueños lúcidos es increíble. Sí, sigues practicando. Muchas preguntas aquí. Sí, mucha información. O sea, necesito ordenarme de alguna manera, ¿no? Haber practicado eso antes en un sueño lúcido, mira. ¿Alguna experiencia de las más fascinantes que tú recuerdes que hayas tenido en un sueño lúcido, que nos puedas compartir? Sí. Bueno, te comentaba lo de meditar en los sueños. Meditar en los sueños es algo realmente fascinante, ¿no? Porque llegas, como te digo, en estado de profundidad tremenda. ¿Quieres que cojamos tu abrigo? Sí, hace calor. Pero las interacciones con los personajes también son fascinantes, ¿no? Yo recuerdo una interacción, el sueño era lúcido, etcétera. Fíjate que
cuando doy cursos sobre sueños lúcidos, insisto en este tema, en las tradiciones meditativas, en casi todas, se habla de que este mundo es un sueño, ¿no? Y que cuanto más clara tengas la visión de que este mundo es un sueño, más fácil te es despertar en los sueños, porque también lo ves como un sueño. O sea, hay una especie de correlación entre ver este mundo como algo no real, como, insisto, un sueño impermanente, etcétera, y tener sueños lúcidos. Entonces, en periodos que yo he meditado mucho, con retiros, etcétera, etcétera, tuve una experiencia, la cuento porque yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, había una señora que estaba con una enfermedad, estaba grave, se le había muerto el hijo y estaba llorando, etcétera, etcétera. Ahí me había una gran compasión, yo estaba lúcido, que decir, y sabía que eso era un sueño, ¿no? Pensaba que esa persona era como un personaje de mi sueño, ¿no? Y lo cuento en el libro de los sueños, ¿no? Y me acerqué a ella, que es algo que se suele hacer cuando uno despierta en el sueño, ¿eh? Cuando uno despierta en el sueño, sobre todo las primeras veces, intenta convencer a todos los personajes del sueño de que es un sueño. de que es un sueño. Sí. Y los personajes del sueño, que teóricamente son nuestra primera proyección, se te quedan mirando como diciendo, qué tontería, esto es la realidad. ¿Sabes? Es súper frecuente. Bueno, entonces yo estaba lúcido y lo que intentaba convencerle a la señora era efectivamente de que no valía la pena, muy movido por la compasión, de que no valía la pena que llorase por su hijo muerto, porque todo era un sueño. Todo eso que estábamos ahí viviendo era un sueño, etcétera. Entonces la mujer se me queda mirando, dice, bueno, pero tú cuando estás en el mundo real, ahora ya sabemos que es un sueño, me decía ella. Dice, pero tú cuando estás en el mundo real, si se te muriese un hijo llorarías. Y yo dije, hombre, claro, porque es el mundo real. ¿Cómo que es el mundo real? ¿Por qué piensas que es el mundo real y este no es el mundo real? Y entonces empezó a transformarse en un maestro mío de meditación. Wow. Esa mujer. Entonces, claro, me daba cuenta de que tenía razón, de que igual que pensaba que ese mundo del sueño era un mundo ilusorio, este mundo, desde la tradición meditativa, también sería un mundo ilusorio y tampoco habría que llorar porque todo es impermanente, etcétera, etcétera. Entonces me pareció una enseñanza tan absolutamente increíble. Él se transformó en ese maestro y desapareció. Fascinante. Fascinante. Sí, sí. Historias de ese tipo te voy a contar muchos meditadores y tal que han recibido pues mensajes o... ¿Y a ti algún mensaje que no puedas explicar, algún mensaje místico que te haya llegado y que digas, wow, es que esto se escapa de la ciencia, esto no estaba en mi inconsciente? ¿Lo has tenido? He tenido imágenes de maestros que para mí son muy valiosos y me han dado pues como recomendaciones de prácticas, hacer, etcétera, etcétera. Todo dentro, no diré de la normalidad, pero bueno, de una cierta lógica, ¿no? Pero fíjate que los sueños lúcidos era la forma en la que se conectaban en tiempos antiguos maestros, discípulos, personas que tenían un gran contacto. Incluso ahora, muchos de los sueños, por ejemplo, compartidos y tal, ocurren entre personas que tienen una gran conexión afectiva, ¿no? Entonces, creo que los sueños tienen esa capacidad de poder unir a personas que están muy relacionadas por las razones que sean, o por afectivas, o por meditación, o por entrenamiento, etcétera, y tener experiencias conjuntas ahí. Uh-huh. Si hablamos de la espiritualidad ligado a los sueños lúcidos, bueno, ya sacaste aquí en conversación los tibetanos, por ejemplo, ¿no? Que han trabajado, o que creo que parte del proceso de autoconocimiento radica una herramienta importante son los sueños para poder conocerse, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto? O sea, ¿qué fundamentos tienen o qué creencias tienen los tibetanos o incluso los budistas, ¿no? Creo que parte de su camino espiritual está también en saber manejar los sueños. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo que te comentaba, ¿no? Que decir que los sueños no dejan de ser una parte importante dentro de la experiencia meditativa, ¿no? Y que se van modificando conforme tú vas profundizando en la meditación. La posibilidad de conectar con maestros, la posibilidad de tener aprendizajes, están todas las tradiciones, ¿no? De conexión con Dios o con una realidad mayor o con maestros, etcétera. Y se cuida mucho los sueños porque es un porcentaje de tiempo importante, ¿no? Es decir, un tercio de nuestra vida estamos soñando y poder practicar también en los sueños pues aumenta mucho tu potencial, ¿no? De crecimiento espiritual, etcétera. Entonces, bueno, hay otros aspectos también relacionados con la energía. En la tradición yaqui tolteca se insiste mucho en la energía
que es necesaria para manejar los sueños y en la energía que se ahorra gestionando bien los sueños, ¿no? Al final es un proceso como energético. Nosotros estamos todo el día involucrados en las cosas de este mundo y eso es agotador a nivel psicológico, etcétera, ¿no? Yo por eso cuando hacemos cursos de sueños insisto a la gente, si vosotros llegáis a la cama por la noche y os caéis muertos en la cama, es imposible tener sueños lúcidos, ¿no? Es decir, uno necesita una reserva de energía, es decir, no se echa a dormir porque, bueno, está cansado, pero no está agotado o muerto, derrengado, etcétera, ¿no? Sino que ha conservado la energía durante el día y eso hace que por la noche pueda también mucho más fácilmente tener sueños lúcidos. Uno de los aspectos de los occidentales actualmente es que caemos muertos por la noche, ¿no? Fall asleep, ¿no? Que dicen los anglosajones. Claro. ¿Tener un sueño lúcido podría como interferir en un sueño reparador? No, ese es uno de los miedos o preocupaciones que tiene la gente. No, el sueño lúcido descansa igual que un sueño no lúcido, igual que tener pesadillas. Yo muchas veces en la consulta me dicen, no, es que sueño mucho, como que soñar mucho y dice que fuese menos reparado el sueño. No tiene nada que ver. Otra cosa es que si tienes pesadillas recurrentes, te despiertas y claro, eso te va a agotar, ¿no? Pero el soñar, ¿no? Y el tener sueños lúcidos, tampoco los sueños no son menos reparadores, son más, ¿no? Porque de alguna forma te cargas de la energía especial que tienen los sueños lúcidos, ¿no? Bueno, si hablamos de qué cosas podemos hacer dentro de un sueño lúcido, ya nos has dicho varias de las cosas que se pueden hacer. Pero algo curioso que quiero que podamos trabajar aquí es precisamente hablar con los personajes, porque sí, seguramente muchos hemos tenido experiencias con personajes, sí, evidentemente, sí, ¿no? Para empezar, ¿qué tipo de personajes podemos encontrarnos dentro de un sueño lúcido? Sí. ¿No? Un poco para entender qué nos podemos esperar Sí. y luego, obviamente, cómo interactuar con ellos. Uh-huh. Bueno, se describe, porque hay mucha literatura sobre sueños lúcidos, sobre personajes, etcétera, como tres tipos de personajes, ¿no? Un tipo de personaje que sería, digamos, más infantil, por así decir. Infantil en el sentido de que no tiene mucho que aportar, lo que nos van a contar no tiene demasiado interés, no es como si fuesen niños dentro de nuestra vida, digamos, real. Hay un segundo nivel que serían como colegas, es decir, son personajes que actúan en el sueño, pero serían de un nivel, digamos, de realización o de inteligencia, o como quieras llamarlo, muy similar al nuestro, y entonces es como que puedes interactuar con ellos, comentar aspectos, etcétera, pero tampoco te resuelven grandes cosas. Y luego habría un tercer nivel, que es lo que se llama maestros, ¿no? Es decir, hay algunos personajes del sueño que parece ser que tendrían un conocimiento, tendrían una realización, tendrían pues un saber que cuando les preguntas lo que te dicen, eso puede ser muy valioso, tanto para entender mejor lo que está pasando en el sueño como para traértelo a tu vida diaria, ¿no? Estos personajes son los menos frecuentes, pero los hay, y con el sueño lúcido puedes llegar a identificarlos, y la recomendación sería, pues, como dices, preguntarles, ¿no? Lo que se plantea, cómo relacionarse con ellos. Desde luego, de forma muy amable, igual que te comentaba que si aparece un monstruo, la idea no es pelearse con él ni tal, sino quedarse quieto, tranquilo, lo cual no siempre es fácil, ¿no? Incluso en el sueño, y preguntarle qué quiere transmitirnos, qué quiere enseñarnos, cuál es su mensaje, etcétera, etcétera. Pues bien, con estos maestros, ¿no? Con estos personajes que parece que tendrían más sabiduría, la pregunta que se recomienda desde la tradición meditativa sería hacerles algunas de las grandes preguntas de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es mi sentido de la vida? ¿Qué mensaje tienes que darme, ¿no? ¿Cuál es mi misión en el mundo? Y entonces muchas veces ellos te cuentan lo que sea, que puede ser muy valioso o te puede parecer menos valioso, y luego tú ya en el mundo real haces más caso o menos caso, pero eso permitiría que te transmitiesen lo que tienen que transmitirte. Muy bien. ¿Y cómo reconozco un mensaje que es para mi bien mayor y un mensaje que quizás, pues eso, ¿no? Me está diciendo, mira, vende todo. Sí. Claro, por eso hay que ser muy sensato, ¿no? Por eso se recomienda mucha sensatez. Normalmente cuando un sueño es importante, aunque no sea lúcido, el individuo lo siente, ¿no? Muchas veces, yo creo que con amigos o con otras personas o uno mismo ha notado, guau, este sueño
es especialmente valioso, aunque no sea lúcido, porque me ha transmitido tal, y los que son más normales pues aparecen como más del día a día, ¿no? Lo mismo pasa con los mensajes que te pueden mandar esos personajes del sueño, ¿no? Cuando es algo realmente valioso, es como que hay una especie de despertar, de comprensión interna que te dice esto es especialmente interesante, ¿no? Insisto, luego en la vida diaria tú lo llevas a cabo más o menos en dependencia de circunstancias, pues no siempre se puede hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Pero esa sensación interna de que es valioso o menos valioso se considera que es clave, porque hay una sabiduría interna que tenemos todos los seres humanos muy valiosa, que generalmente estamos un poco desconectados, ¿no? Pero que tiene porque en la tradición meditativa se considera que todos estamos conectados a algo más grande, ¿no? Todos somos hijos de Dios, dice el cristianismo, todos tenemos la naturaleza de Buda, llámalo como quieras, ¿no? Pero todos tenemos ahí un potencial increíble. ¿Existe algún peligro a la hora de interactuar con los personajes? Te lo pregunto porque alguna vez escuché bueno, no sé si es un mito o qué, ¿no? Que cuando estás en un sueño, eres consciente del sueño, cuidado lo que tú hiciste, ¿no? Con decirlo, o que te has dado cuenta de que estás en un sueño, porque pueden pasar cosas raras, o abrir portales, o hacer que pueda pasar algo que te saque un poco, ¿no? Que te desubique o que ya no vuelvas a este plano, que alguna vez lo escuché, ¿no? Entonces, ¿qué hay al respecto? ¿Qué piensas? De eso no hay ninguna evidencia, nadie ha contado con cierta solidez nada parecido, no. Yo te diría que eso es un mito. Uno siempre puede despertar en el sueño, además, a poco lúcido que estés, la mayor preocupación, en mi caso y en otros muchos casos, es despertar físicamente en el sueño, ¿no? Uno de los temas, cuando tú despiertas en el sueño, cuando te haces lúcido en el sueño, es que, cuando ya te ha pasado varias veces, es que digamos que tienes miedo a despertarte físicamente. Te parece tan valioso estar en el sueño y es relativamente fácil el despertarse, porque en cuanto te despiertas es como que la energía del sueño hay unos primeros segundos en que se diluye y tú tienes generalmente que hacer algo para mantener el sueño, ¿sabes? Hay algunas técnicas de mantener el sueño, etcétera. Entonces, respondiéndote, es que es muy difícil que tú te quedes en el sueño si no quieres quedarte en el sueño, porque a poco quieres salirte del sueño te sales, me explico, y te despiertas físicamente, o sea que vamos, no... Y perder la cabeza no puedes. Y perder la cabeza, eso no está escrito. Muy bien. Esos son mitos, fantasías, ¿no? Pero ni siquiera con interacciones de estos personajes raros. Carlos Castañeda incluso describe esto, pero uno siempre puede salirse, siempre puede irse, siempre puede decir que no, este es un miedo. Igual que el miedo de que no se descanse suficientemente en los sueños, que te quedes ahí. Hay otro mito, porque hay varios mitos sobre los sueños, que es el de convertirse en adicto a los sueños, ¿sabes? En el sentido de que sería como una realidad paralela, ¿no? Imagínate que mi vida del día a día no es satisfactoria y es como que si fuese realidad virtual yo me quedo enganchado y en mis sueños paralelos realidad virtual. Eso, vamos, no ocurre primero porque no es tan fácil tener sueños lúcidos aunque tú quieras, como para tenerlos todos los días y quedarte, ¿sabes? No, todos esos son mitos, y yo lo que le digo a la gente que intente experimentarlo, que es una experiencia única y que la dificultad es tenerlos y mantenerlos, no el quedarse ahí. Muy bien, buena aclaración. Bueno, yo estoy escuchando algo a mí ahora mismo en mi cabeza, porque seguramente mucha gente me está pidiendo hasta este punto que te pregunte cómo lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Claro. Vamos a ir ya a la práctica. Ya hemos entendido el contexto, estamos súper animados. Yo ya quiero desde hoy empezar a practicar. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Habría dos formas de llegar al sueño lúcido. Una, que es la más fácil, es estando dormido en un sueño normal, darse cuenta de que uno está soñando. Eso se le llama sueño lúcido desde dormido, es decir, uno está dormido y se da cuenta y se hace lúcido. Y eso sería el 70% o más de los sueños lúcidos. Y luego habría una forma que es la más difícil, pero que en la tradición meditativa es la que más, digamos, se recomienda porque es la más potente, pero insisto, esta es difícil y yo a la gente no se la recomiendo de momento. Es desde despierto hacerte consciente de todo el proceso de dormirte y entrar directamente a sueño lúcido, ¿sabes? Claro, eso es bastante más difícil, como parece lógico, ¿no? Claro. Entonces, lo más sencillo es el intentar despertarse en el sueño. ¿Cómo? Los sueños son muy repetitivos, los sueños son absurdos. Entonces, el tema clave es, durante el día, repetirse uno a sí mismo: esto es un sueño, algo que también recomiendan mucho las tradiciones espirituales,
como te decía, el sentir que esto es un sueño hace que no te aferres a esto, que no te tengas apego a esto, etcétera, etcétera. Entonces, se recomienda hacerlo varias veces al día, idealmente una vez a cada hora, ¿no? Hacer un gesto, ahora comentaré cuál gesto es el que, o cuáles gestos, ponemos una vez a cada hora, decir, esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, sobre todo cuando las cosas que ocurren no son habituales, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos entrevistándonos, esto no es habitual, ¿no? Por lo menos para mí. Sí, bueno, yo ya para mí ya, pero contigo no es habitual, o sea que ahora sí me lo puedo preguntar. Y entonces diría, esto es un sueño, ¿no? O por ejemplo, me encuentro un amigo que hace un año que no veo, o no sé, hay un arco iris, en fin, cosas, digamos, que no son habituales, ahí habría que plantearse. ¿Esto es un sueño? Eso le llamamos chequeo o comprobación de la realidad. ¿Y cómo se hace? Hay diferentes técnicas. Carlos Castaneda recomienda mirarse a las manos, etc. ¿Carlos Castañeda quién es? Carlos Castaneda es un escritor yaqui tolteca que describía mucho toda la cultura de las tradiciones toltecas, ¿no? Se hablaba de si existió o no existió, porque no está claro, pero sus libros han sido pieza de culto. Era uno de los libros que yo leía en la adolescencia, Viaje a Ixtlán y otros. Sí, se supone que él estaba situado en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, en esos desiertos, y lo que contaba era la tradición yaqui tolteca, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, Carlos Castaneda dice mirarse las manos, pero yo recomiendo más a la gente estirarse el dedo. Muy bien. Tiene que ser una técnica que en la vida real produzca un efecto. Aquí ya ves que te estiras el dedo y no pasa nada. Pero por la noche, cuando tú estás durmiendo, si te estiras el dedo se estira de forma ilimitada. Porque el cuerpo del sueño, el cuerpo que aparece en los sueños, es como el de los Cuatro Fantásticos, el del hombre de goma. ¿Sabes? Se estira de forma ilimitada. Entonces, si tú haces eso durante el día, lo que te digo, no, esto es raro. Por ejemplo, que me estés entrevistando aquí es raro, ¿no? Yo lo he hecho, de hecho, cuando estaba entrando digo, ¿esto será un sueño? Ya sé que no es un sueño, pero si tú te acostumbras a hacerlo, lo que ocurre es que por la noche, cuando estás soñando y ocurre algo raro, y es muy frecuente que ocurran cosas raras en los sueños, lo haces. Entonces, el primer sueño que yo me desperté, con 15 años, ya me entrenaba así, porque me interesaba mucho Castaneda, los sueños lúcidos, y hacía esto. Entonces iba a casa de un amigo que vivía en el 36 de una avenida, ¿no? Y entonces yo iba por la calle 34 y 38. Faltaba el portal 36 en el sueño. Algo muy frecuente en los sueños, porque en los sueños hay cosas raras, ¿no? Sí. Y entonces dijo, qué raro. Y como estaba acostumbrado a hacerlo, me dije, pues esto debe ser que es un sueño. Estiré y efectivamente se estiró. Cuando se estiró dije, ¡guau! Es un sueño, he despertado en el sueño. Esta es la sensación. Entonces, si tú durante el día te lo preguntas, pero te lo tienes que preguntar no de forma automática, sino decir, ¿esto realmente es un sueño? No, no es un sueño. Esto no es un sueño. Te acostumbras, porque en el sueño vas a repetir lo que haces durante el día. Es como entrenar esa habilidad. Exactamente. Fíjate, yo cuando hago cursos de sueños lúcidos, etcétera, que suelen durar un mes, ¿no? Pues vamos a hacer una sesión semanal, 4 sesiones tal, pues igual la mitad de la gente tiene un sueño lúcido en ese periodo, porque les insistimos en que hagan esto. Si tú haces lo del entrenamiento durante varias semanas, es raro que no tengas un sueño lúcido, ¿vale? Simplemente eso. Otra de las técnicas, va muy asociada a esta, es ¿cómo he llegado aquí? ¿Vale? Yo he llegado aquí, ahora a la entrevista, pues viniendo desde Zaragoza en coche, ¿no? Es decir, que ha habido todo un proceso. Pero en el sueño no pasa eso. En el sueño, si te das cuenta, tú apareces en un sitio y dices, ¿qué estaba haciendo antes? Nada, he aparecido de la nada. Claro. Entonces dices, ¡guau! He aparecido de la nada. Entonces el preguntarse cómo he llegado hasta aquí, ya sé que parece una cosa muy absurda, pero en el día a día, claro, es fácil decir, pues he llegado aquí porque he venido en coche, en taxi, andando, lo que sea. Pero en el sueño, de pronto apareces en un sitio extraño, o no extraño, aparezco en mi casa. Pero ¿cómo he llegado aquí a mi casa? Bueno, excepto las personas que estamos en automático, ¿no? Que hacemos las cosas así, digo, he llegado al supermercado porque no sé, he llegado, ¿sabes? Claro, por eso hay una relación entre la meditación y los sueños lúcidos, porque no se hace tanto en automático, ¿no? Está uno mucho más consciente de las cosas. Sí. Consciente. Claro, muy claro. bien. Entonces, esa sería la técnica más sencilla. Lo que llamamos chequeo de realidad, es decir, durante el día, hacer frecuentemente y sobre todo cuando haya una cosa rara, alguna técnica, simplemente pues estirarse el dedo. Eso al final lo acabas haciendo por la noche y cuando haces por la noche y se estira el dedo dices, ¡guau! Estoy en un sueño lúcido. Maravilloso, maravilloso. Lo más sencillo. Y una vez que
Bueno, no, antes de ir, o sea, sigo en la fase de preparación, ¿vale? Escuché también que es interesante empezar a anotar tus sueños. ¿Eso funciona también? Sí, empezar. ¿Sabes qué pasa? Que hay una correlación. Yo por eso la primera sesión que suelo hacer de la preparación a los sueños es intentar recordar los sueños. Como empieza a haber mucha investigación sobre sueños lúcidos, el factor aislado que más correlaciona con despertarse en los sueños es recordar los sueños. Es decir, la gente que se despierta en los sueños generalmente recuerda casi todos los días algún sueño. ¿Sabes? Casi todas las noches por la mañana puede acordarse, pues he tenido un sueño, incluso 2 o hasta más, o hasta 3. Entonces hay una correlación. Por eso lo que intentamos es trabajar eso, porque mucha gente, más de la mitad de la población, dice, es que yo no debo soñar porque no me acuerdo de nada. No, que hago que sueñas, otras cosas que no te acuerdas, entonces hay que intentar acordarse. Acordarse sería el primer paso, pero ¿para qué hacemos el diario? El diario lo hacemos, se recomienda estar por lo menos un mes anotando los sueños, dando por hecho que te acuerdas casi todos los días de los sueños, para ver de nuevo los temas que se repiten. ¿Por qué? Porque si tú ves los temas que se repiten, puedes inducirte el hacer el chequeo de realidad cuando se repita eso, y entonces te va a resultar mucho más fácil despertarte en los sueños. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo es mi madre se murió pues hace 20 años, o así aproximadamente, y como suele ser habitual, en ese periodo se me aparecía mucho en sueños, ¿vale? Pero claro, yo sabía que se había muerto. Entonces me entrenaba especialmente para que cuando me apareciesen sueños me diese cuenta de que era un sueño, porque era algo atípico, no sé si me explico. Sí, 100%. Entonces el tema es ver las cosas que se te repiten en los sueños, porque imagínate que yo suelo soñar con, yo qué sé, con que estoy trabajando, yo soy médico porque estoy trabajando en la consulta, pues entonces si me acostumbro a hacer el estiramiento cuando estoy en la consulta y ese es un sueño que se repite, va a ser muy fácil que haga eso cuando se me aparezcan sueños, ¿sabes? Entonces lo que intento es identificar personas, ¿no? Te he contado el caso de mi madre, pero imagínate que me aparece mi exnovia con la que ya no me hablo y tal. Pues yo me acostumbro a pensar cuando aparezca mi exnovia, tal. Es decir, personajes, situaciones, lugares, etcétera, que se repiten. Si yo me entreno a estirarme del dedo cuando aparecen o cuando pienso que van a aparecer esas situaciones, en el sueño me es mucho más fácil despertar, ¿sabes? Ese sería el manejo, no tanto por interpretarlos o tal, sino por identificar las cosas que se repiten e ir a por ellas. Ir a por ellas. Muy bien. En cuanto a preparación física, es decir, tú mencionabas anteriormente que lo ideal es estar todavía con una energía a la hora de acostarse, no agotado, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles serían esos hábitos puntuales con los que deberíamos llegar a la cama para poder tener ese sueño lúcido? Fíjate, la meditación es uno de los temas que intentamos trabajar, porque cada uno sabe cuáles son los hábitos que más le desgastan. En general, los hábitos que más desgastan tienen que ver con discusiones emocionales, enfados, historias, ¿no? Sí. El estar rumiando, preocupaciones, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que con la meditación van diluyéndose en general, ¿no? Entonces, no perdonar a personas, sentir odio, sentir que tengo que decirle, pensar que algunas de mis etiquetas tengo que defenderlas, quiero que vean que yo soy muy buena persona o que soy muy sincero y fulano piensa que no, y a ver cómo le convenzo. ¿Qué te voy a contar, no? Estos rollos que tienen mucho que ver con la importancia personal son autores, ¿no? Entonces el poder fluir, por eso la meditación es tan útil, ¿no? Uno ve pues, las cosas que le dan energía, por ejemplo, estar en la naturaleza, tener relaciones interpersonales significativas, valiosas, todo eso dispara la energía, ¿no? Entonces lo que se intenta es identificar cuáles son las circunstancias que a mí me agotan más, evitarlas, ver las que me dan energía, que insisto, tiene que ver con la conexión con otras personas, con la meditación, con el contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, y todo eso facilita el aumento de energía. Muy bien. En cuanto a la parte ya física, a la hora de dormir, sí. ¿Hay alguna posición que favorece mejor esta entrada a los sueños lúcidos? Sí. ¿Las condiciones ambientales del espacio donde estoy durmiendo? ¿Tiene que ver? Bueno, se considera que haya oscuridad para que el descanso sea mejor, que no haya demasiado calor ni demasiado frío, etcétera. Hay algunas posturas que se han descrito en la tradición. En las tradiciones meditativas se habla de la postura del león, que es en la que aparece Buda representado como que fallece, ¿no? Es con la mano apoyada
en la mejilla, en las piernas en flexión de 90 grados hacia el lado derecho, etcétera, etcétera. Hay algunas posturas. En la tradición tibetana lo que se intenta es estar sentado toda la noche. Ya sé que esto es muy agotador. Wow. Claro, si tú tienes las piernas en postura de meditación, aunque se estiradas, pero la columna está recta, es mucho más fácil el pasar de despierto a dormir. Pero claro, es agotador. Pero lo más interesante, yo te diría, es saber que por la arquitectura del sueño, esto es algo que lo saben los científicos, pero lo saben también los meditadores lúcidos. Te decía, la primera parte es no REM, la segunda REM, pero el porcentaje de REM, que es donde aparecen los sueños, lúcidos o no, es mucho mayor al final del día. Está pensado de tal manera que, por si acaso no dormimos mucho tiempo, la fase no REM es mucho más de descanso físico, y por eso es la primera parte de la noche, por si acaso no podemos dormir mucho, y la fase REM, que tiene más que ver con lo que te decía, de limpiar toda la información excedentaria, etcétera, etcétera, ocurre más al final de la noche. Entonces es mucho más fácil tener sueños lúcidos, pero mucho más fácil a partir de las 4 de la mañana o así, porque el porcentaje de fase REM es mucho mayor. Entonces eso lo saben los soñadores lúcidos y por supuesto no se puede entrenar. Y entonces lo que se recomienda, imagínate que nos vamos a la cama a las 11 de la noche, ¿no? Pues ponerse el despertador sobre las 5 de la mañana o así, despertarse, hacer alguna actividad muy ligerita, 5 minutos y volver a dormirse. Y ese último ciclo, porque son 5 o 6 ciclos que se tienen, ahí es relativamente fácil despertarse. ¿Sabes? Es muy interesante. En el primero es muy difícil porque es como que el sueño es muy reparador, está uno muy agotado, ¿no? Pero el último, que es hacia las 4 o las 5 de la mañana y tal, ahí es mucho más fácil despertarse y entonces es una de las técnicas que se utiliza. También es muy fácil en lo que llaman los anglosajones naps. No es exactamente igual que la siesta, ¿no? Porque la siesta nuestra es, te pones ciego de comer, caes muerto y ahí es difícil tener un sueño lúcido porque estás demasiado tontado, ¿no? Pero los naps serían como esos duermevelas ahí que duran muy poquito, tal. Ahí es relativamente fácil también tener sueños lúcidos, ¿sabes? Porque son sueños ligeros donde uno tiene más facilidad para tener esa... Entonces, bueno, todo eso se utiliza, hay mucha cantidad de información para hacer. Sí, es fascinante. Es fascinante. Y ya cuando, bueno, ya estamos conectados, ya estamos ahí en ese proceso, tal, quizás ya algunos empiezan a tener sus primeros... ¿Cuánto tiempo más o menos? Si practico esto, ¿en cuánto tiempo ya Yo te diría que en un mes que practiques lo de estirarte los dedos, pues 8 o 10 veces al día y en situaciones, etcétera, es raro que en un mes, yo en mi experiencia, ya te digo que los cursos nuestros duran un mes, es raro que si uno se compromete, cada vez falta ese compromiso, ¿no? Decir, bueno, todos los días o casi todos los días voy a estar intentando, tal, es raro que no tengas algún sueño lúcido. Sí, es decir, tú duermes, pero te das cuenta en el sueño, haces una prueba, un chequeo de realidad y despiertas. Eso es, en un mes o así suele ser lo habitual. Súper bien. Y para aprovechar al máximo este sueño lúcido, bueno, ya estamos dentro del sueño. Sí, ¿qué hacemos? Lo mejor, exacto, ¿qué hacemos? Digo. ¿Para qué estoy aprendiendo eso? ¿Qué crees que hace la mayor parte de la gente? ¿Qué es lo que más... ¿No te atreves a...? Yo no sé, no sé. Tú... Aquí nos ponemos un poco creativos. Lo más light es volar. Yeah. Eso sí. O sea, es lo más fácil, ¿no? ¿O no? Sí, no, es fácil. Es fácil. No vale. sé si es lo más fácil, pero es fácil, sí. Entonces, claro, mucha gente se despierta y dice, voy a volar. La sensación de volar es fascinante porque de verdad que uno tiene la sensación como que el aire va... ¿Sabes? Le está dando en la cara y tal. Es una sensación que dices, ¿cómo es posible? Porque como eres consciente de eso ya, joder, esto es un sueño, pero si me hago el viento es que se nota y tal. Claro. Es una sensación, es adrenalina pura, es adrenalina ¿no? Pura, claro. Sí. Y te puedes imaginar que según dicen los estudios, la segunda cosa que más utiliza la gente pues es para tener relaciones. ¿Sabes? Con personas, ¿qué tal? Entonces, como el sueño lúcido puedes, como digamos, fantasear, pues te puede aparecer quien quieras, ¿no? Y ese es el segundo. Eso, yo personalmente siempre considero que eso es como perder el tiempo de algo tan valioso como es el sueño lúcido y no dedicarse a cosas tener digamos, ese, más bueno, pero bueno, la mayor parte de la gente las prioridades de la gente prioridades son muy sabe, variables, ¿no? Y curiosamente las sensaciones que se tienen son muy intensas.
Sí, Sí. se asemejarían como realmente tener un acto Y para sexual. algunas personas incluso casi más saludable, porque es como un cuerpo muy etéreo que se percibe muy bien las sensaciones de conexión. Más desinhibido, de además. conexión, sí. Sobre todo si es una persona con la que, digamos, tú tienes una conexión emocional, afectiva, etcétera, como que la sensación de conexión es muy intensa y muy agradable, ¿eh? Eso es lo que se describe. Increíble. ¿Sí? O sea, y para eso, o sea, bueno, no solamente únicamente con esto, ¿no? Pero sí lo intencionas antes de dormir. ¿Sí intencionas? No hace falta intencionarlo, puedes intencionarlo, pero cuando estás o incubar, despierto, como le llamabas tú, sí, ¿no? Lo que, sí. El incubar sería sobre todo precisamente para soñar en algo concreto que quieres soñar. Sobre todo lo hacemos para, imagínate, contestarte a una pregunta, a un tema que no tanto para eso, sino decir, pues me gustaría saber qué hacer con tal problema en mi vida que tengo, me divorcio, por ejemplo. Tomar decisiones tomar decisiones importantes, o no sé qué hacer con tal cosa, ¿no? Y entonces lo incubas. En la antigua Grecia se hacía como curación, ¿no? En la antigua Grecia llegó a haber hasta 300 templos de Esculapio, donde la gente iba allí por la noche a dormir en esos templos e intentaba incubar el sueño para ver al dios Esculapio, que era el de la medicina, ¿no? Y que le curase la enfermedad de turno, ¿sabes? En esos templos había una especie de culebras que son la representación de la medicina actual. Esas culebras, Sí. que es el báculo que de están en las Esculapio, farmacias, ¿no? exactamente, era porque representaban al dios Esculapio, que era el dios de la medicina, y esa es la representación de la antigua Grecia, fíjate qué fascinante, ¿eh? Y eran templos de sueño, la gente iba allí a dormir para, incubaba el sueño para ver al dios de la medicina y pedirle que le curase. Increíble. Y algunos quedaban curados, claro, no sé el porcentaje psicológico del tema. Claro. O sea, pero que sí, y actualmente se puede usar los sueños lúcidos para sanar. Se dice que sí, sobre todo ¿no? temas psicológicos ya hemos comentado, físicamente resultaría más complicado, ¿no? Hay personas que dicen que sí, que ese cuerpo del sueño, el cuerpo del sueño que se estira y tal, tendría una correlación con el cuerpo físico y que la curación de ese cuerpo del sueño ayudaría a sanar este cuerpo físico, pero no te puedo decir que haya datos sólidos, fiables que puedan, pero eso en las tradiciones meditativas se hablaba de que era así. Wow. Mira. Pero no podríamos, te digo, yo estoy muy interesado en investigación y por eso te digo, mira, esto hay investigación, esto no se sabe, esto es lo que hay. Claro. Sí. Tal cual. Bueno, seguimos con el tema, que aquí la gente está interesada. Nos hemos quedado en... Puedes volar, puedes hacer otras cosas, exacto. puedes responderte a preguntas, puedes hablar con los personajes del sueño, que es fascinante, puedes meditar en los sueños, puedes, por ejemplo, junto a volar, una cosa que es muy llamativa, es atravesar paredes. ¿Y eso, o sea, para qué? ¿Cuál sería el fin? O sea, bueno, pues para romper los límites de lo que exactamente, tú puedes. Sí, eso es. En ambas tradiciones, tanto en la yaqui tolteca como en la tibetana, una vez que tú ya te despiertas en los sueños, lo que se te invita es a manipular el sueño a lo bestia para que te des cuenta que puedes hacer lo que quieras en los sueños. Muy bien. ¿Sabes? Entonces atraviesas una pared y te da una sensación extraña. Una vez cuando atraviesas una pared es como que, claro, te da miedo. Claro, sí, me voy a... Espero que esto sea un sueño. Y atraviesas y tienes una sensación ahí de que atraviesas y tal. Y luego, pues otras de las cosas son hacer aparecer cosas, desaparecer cosas, cambiar tú de forma, por ejemplo, convertirte en un animal, o hacer aparecer personas. Cuando eso ya lo manejas, entonces saltas a otras situaciones, ¿no? En la tradición tibetana lo que se intenta es ver que todo es un sueño, ¿no? Y claro, si en el sueño puedes manipular todo eso, cuando luego despiertas en la vida real dices, ¡guau! Esto probablemente también es un sueño, pero yo, como no estoy convencido de que es un sueño, por eso no se me manifiesta como sueño. No sé si me explico. Es que hay una correlación. Claro, tú en el sueño, cuando no es lúcido, todo lo que te ocurre es real. Es real, claro. Porque tú no sientes, cuando te das cuenta de que es lúcido, cuando el sueño es lúcido, puedes manipular. Entonces, lo que dice la tradición meditativa es que aquí pasaría lo mismo. Como nosotros creemos que esto es sólido, claro, no podemos cambiar nada, pero cuando uno llega al convencimiento de que esto es un sueño, puede manipular también en el mundo real eso. Ahí lo dejo. Es un tema fascinante. ¿Tú has podido manipular algo de tu realidad? Digo, no sé, porque a lo mejor sí. venir en coche de este trabajo. Todavía la telepatía no está presente. Todavía no. Me queda mucho sueño lúcido para... Pero eso dice la tradición meditativa, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Todo esto. Tremendo, me encanta. Bueno, ¿alguna restricción para quien no es un sueño lúcido?
¿Habría alguna limitación para qué tipo de personas o perfiles no es recomendable? Yo te diría que para nadie, ¿no? En general, todo lo que tiene que ver con la meditación y con todo este tipo de temas, en las personas que tienen una estructura, digamos, psicótica de personalidad, una esquizofrenia, etcétera, se tendría más cuidado, ¿no? Por la dificultad que pueden tener en vivir esto como muy real, etcétera, ¿no? Pero fíjate, yo creo que yo estoy en Zaragoza, en un hospital, Miguel Servet, y hacemos grupos de mindfulness, de meditación, como enfermos psicóticos. ¿Ah, sí? Sí. Hay que cambiar un poco la técnica, es decir, que el grupo es más pequeño, las prácticas son más cortas, están más supervisadas, etcétera, pero incluso entonces, para ellos, por ejemplo, para los pacientes con esquizofrenia, la meditación es muy útil para manejarse con las alucinaciones auditivas, ¿no? Ellos oyen voces, etcétera, que les produce un gran malestar, y entonces lo que aprenden con la meditación es, aunque sigan oyendo las voces, que a veces no se evitan ni con el tratamiento farmacológico, que no les produzcan tanto impacto. Y yo siempre digo que eso es muy parecido a lo que nos pasa a los sanos, que tenemos también voces. El diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos, no deja de ser algo parecido a una alucinación auditiva. Y lo que intentamos con la meditación es no quedarnos tan atrapados por ello, ¿no? Entonces, quitando este perfil, ¿no?, de personas con un yo muy débil, con una estructura psicótica de personalidad, donde quizás habría que tener un poco más de cuidado en cuanto a supervisar el proceso, los sueños lúcidos son para todo el mundo. Muy bien. Muy bien aclararse. Yo te voy a traer para hablar en otra oportunidad acerca de la práctica meditativa, mindfulness y demás, porque es fascinante. Este es otro temón. Bueno, y te voy a traer una pregunta que en algún punto de esta conversación ha salido y quiero que lo tratemos, ¿vale? Y que tiene que ver la diferencia entre un sueño lúcido y viajes astrales. Viajes astrales, sí. Muy bien. ¿Qué es? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Sí. ¿Existe para ti un viaje astral? ¿Hay? O sea, ¿qué significa? Se considera que sí. Como te digo, se está investigando cada vez más en estos temas. El viaje astral se considera diferente. Y de hecho es una experiencia menos frecuente, ¿no? Porque lo que te decía, un 50% de la población se piensa que ha tenido sueños lúcidos, a uno, ¿no?, en la vida por lo menos, ¿no? Un 10% que tiene cierta frecuencia de sueños lúcidos, pero los viajes astrales son mucho más raros. Se habla de un 2-3% de la gente solo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la experiencia como tal, el sueño lúcido solo ocurre en un sueño. Es decir, yo estoy soñando y es lúcido. El viaje astral puede ocurrir en un sueño, pero puede ocurrir en la vida diaria. Es decir, yo puedo estar sentado en una silla y notar que me desdoblo, estando despierto, ¿vale? Entonces, el proceso del viaje astral, tal y como está descrito por la gente, yo no he tenido ningún viaje astral, pero como describen los que lo han tenido, y personas que tienen con mucha frecuencia, estando uno relajado, insisto, no necesariamente dormido, a veces sí, pero no hace falta estar dormido, notan como una especie de ruido en la nuca. Ellos lo describen como una especie de sonido de hélices. Y entonces en un momento dado es como que un doble astral, un cuerpo parecido al cuerpo del sueño, pero sale por ahí, y notan la percepción de que se desdobla, por eso sale de doble astral y se separa. Muchos describen que hay una especie de cordón umbilical, el cordón de plata que llaman, que une ese cuerpo astral con el cuerpo físico. Hay lo que en psicología y en psiquiatría llamamos autoscopia, es decir, uno ve su cuerpo físico desde una distancia, como si estuviese en el techo, y ve el cuerpo físico. Esta experiencia pues la tiene, por ejemplo, algunas personas que están en un quirófano, etcétera, pero la puedes tener estando absolutamente normal, sentado, etcétera, etcétera. Inicialmente parece que hay como una tensión, como un miedo. Claro, te ves fuera del cuerpo. En el sueño lúcido nunca hay miedo. En general, puedes tener una pesadilla, pero nunca hay miedo de que te quedes colgado en el sueño, ¿no? Siempre te das por hecho que sientes que estás soñando consciente o inconscientemente y que el cuerpo está ahí, pero en el desdoblamiento astral da la sensación, por lo que ellos cuentan, que hay un cuerpo astral que está fuera y el cuerpo físico está separado, y es como que en un momento dado tienes miedo de a ver si no puedes volver, ¿sabes? Y las primeras experiencias que tienen de desdoblamiento astral vuelven rápidamente por miedo. Y a veces esa vuelta es, dicen ellos, un poco demasiado brusca y es como un poco molesta, ¿no? Cuando ya les ha pasado varias veces, ya saben que van a volver, que no va a pasar nada, y se les ha ido el miedo y entonces ya pueden quedarse más tiempo, incluso pueden irse más lejos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia? Aparte de toda esta parafernalia que es diferente entre una cosa y otra. Lo que siempre se ha pensado del desdoblamiento astral es que ocurría en un sitio real. ¿Me explico? Que en el sueño lúcido, aunque haya personajes que puedan ser, no sé qué,
se parte de la base de que todo es una proyección de mi mente. En el desdoblamiento astral, la idea que se tenía era que en el mundo real yo me desdoblaba astralmente, ¿vale? Entonces, como cada vez hay más estudios científicos, lo que se ha intentado ver en las personas que tienen desdoblamiento astral es hacerles alguna prueba. Imagínate que yo me desdoblase aquí astralmente, ¿no? Y tú habías puesto alguna taza especial, ¿no? Para a la vuelta preguntarme, yo durante el desdoblamiento astral miro cómo es la habitación, tú has puesto algo especial que marque, etcétera, y yo cuando vuelvo me preguntas, ¿qué había en la habitación para confirmar que eso es el mundo real, no una proyección de la mente? ¿Me explico? Cuando se ha intentado hacer eso, nunca se ha conseguido. Es decir, no. Es decir, da la impresión de que el desdoblamiento astral también de alguna forma lo que se ve sería una proyección de la mente. Sí, exactamente. Parece ser. Porque cuando se ha intentado, pues eso, poner a algún objeto para que el que se desdobla astralmente lo adivine, nunca lo ha acabado de adivinar. Entonces, lo que diría la investigación es que, aunque la experiencia sea diferente, lo que se ve también sería una proyección de la mente, no es el mundo real. Wow. Sí, fascinante. ¿Y para qué lo usaban? O sea, ¿para qué lo usaban en realidad los viajes astrales? ¿Cuál era el fin? Muchas veces cuando aparecía de forma, digamos, automática, involuntaria por parte de la persona que experimentaba el desdoblamiento astral, y le producía casi miedo. Conforme ya se va acostumbrando y ve que no pasa nada, pues digamos que, le entra la curiosidad y empieza a manejarse. ¿Para qué lo utilizaba? Llegaba a decirse que con el viaje astral tú podías viajar a donde quisieses. Cualquier parte del mundo real, ¿no? Pues me voy a Estados Unidos a ver qué pasa por allí. O me voy debajo del fondo del mar, o me voy a la luna, o me voy, ¿no? Y entonces, teóricamente, tú veías algo, pero lo que parece en este momento es que sigue siendo más una proyección mental, ¿no? Entonces se utilizaba un poco para eso. Pues se pensaba que podías viajar a cualquier sitio y que donde ibas era un sitio real. Pero en este momento se considera que con otras características previas diferentes, pero la experiencia es muy parecida a la del sueño lúcido. Mira, de hecho hace tiempo había escuchado alguna investigación que habían hecho, no sé si esto es real, con espías, ¿no? Sí, que los entrenaban precisamente para hacer viajes astrales y para ver al otro bando lo que estaban haciendo y las estrategias. Esto es... Parece ser que sí que se ha utilizado, que sí, algunas de las agencias secretas y tal utilizan personas que tienen unas especiales cualidades, ¿no? De este tipo, y no con una precisión del 100%, pero bueno, parece ser que orientan hacia cosas que pueden... Es un poco como los sueños premonitorios, que también creo que hemos hablado un poco, ¿no? Efectivamente, ¿no? Donde no es una precisión exacta, absoluta, pero hay personas que tienen unas capacidades especiales y que les permite predecir cosas. Pues aquí también tendrían unas capacidades especiales, pero no necesariamente lo que ven es el mundo real. Lo que en este momento lo que la ciencia piensa es que la experiencia del desdoblamiento astral, que es frecuente, que sí está descrita, aunque mucho menos frecuente que el sueño lúcido, pero lo que se ve no necesariamente es el mundo real. Vale, muy bien. Bueno, si hablamos ahora sí de los sueños premonitorios, porque de esto, yo quiero que de hecho las personas que nos escuchen lo comenten si alguna vez lo han experimentado, que son cosas fascinantes. Mucha gente ha tenido sueños premonitorios. Es verdad, de hecho, voy a volver a traer a mi madre, porque mi madre, ya te digo, es una soñadora de esto tremenda, ¿no? Y me acuerdo una vez una experiencia que fue, ¡guau! Me voló la cabeza, porque justo esa noche, una noche antes de lo que había ocurrido, que ahora te voy a contar, pues se soñó con que ella tiene una farmacia, que se entraba a su farmacia precisamente a robar, ¿no? O sea, y ella en el sueño había visto cómo entraron por la cortina de esa tienda. Y entró y vio todo que estaba como vacío, ¿no? No había los medicamentos, todo está tirado y cosas así, ¿no? Y ella se había asustado y de repente se levanta con el sonido del timbre de la casa, ¿no? Era un vecino que le estaba tocando a las 7 de la mañana para decirle que tenía la cortina subida y que se habían entrado a robar. O sea... ¿Cómo puedes explicar esto? O sea, claro, ¿qué explicación tienen los sueños premonitorios que mucha gente que ha experimentado, qué sé yo, que se estaba enfermando, que le dolía algo y que de repente va al médico y que tiene algo que
¿hay algo que la ciencia diga al respecto? Bueno, están muy descritos. Se llegó, fíjate, a desarrollar una especie de oficina para investigar los sueños premonitorios en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y se llegaron a identificar como cientos de sueños premonitorios que tenía poca gente, en el sentido de que poca gente tenía muchos sueños premonitorios, ¿sabes? Tenían cierta facilidad para tener ese tipo de sueños, y se acepta que puede existir. ¿Cuál es la explicación? Es compleja, ¿no? En personas que tienen más conexión emocional parece que es más frecuente, ¿no? Por ejemplo, imagínate que fuésemos hermanos, ¿no? Yo puedo saber que te va a ocurrir algo, pero porque hay una conexión, o pareja, o lo que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tu madre, que hay una conexión emocional, ¿no? Con los Laurens y tal, pero puede ver eso. Se habla de pues, una especial sensibilidad. Jung hablaba de ese inconsciente colectivo, ¿no? Como que de alguna manera habría esa conexión, ¿no? con otras personas. Y las tradiciones meditativas hablan de que el tiempo es circular. Eso es un tema fascinante, es decir, que no es lineal, no va de pasado a presente a futuro, sino que simultáneamente está ocurriendo todo a la vez. Por tanto, alguien con gran capacidad de poder ver, con gran profundidad espiritual, podría ver lo que está ocurriendo en todo momento, porque el tiempo sería circular, ¿no? Bueno, ya ves que hay hipótesis para todo tipo. Muy bien, pero sí, seguramente mucha gente lo cree, claro. Sí. El tema del tiempo circular está en muchas tradiciones espirituales y religiosas, ¿eh? El eterno retorno, también se hablaba, ¿no? Nietzsche, etcétera, en fin. No se sabe no hay una base sólida, ¿no? Para demostrar esto, pero sí que se sabe que mucha gente tiene sueños premonitorios y que se han llegado a acertar cosas increíbles, ¿eh? Wow. Accidentes, sobre todo, eso está muy descrito, ¿no? Es porque quizás esto le sucede a personas con ciertas habilidades, como tú mencionabas, ¿no? Claro. Hay personas que tienen exactamente unas cualidades, ¿no? Que pueden percibir cosas que los demás no percibimos, ¿no? Incluso pueden adelantarse al futuro. Eso es lo que se acepta de alguna forma. ¿Qué personas y en qué circunstancias? No se sabe, ¿no? Pero yo creo que en este momento la ciencia acepta que hay algo ahí que no sabemos y que hay personas que lo detectan. Wow, magnífico. Me parece una conversación fascinante. Javier, no sé si me he dejado alguna pregunta allí. Seguramente las personas que nos están escuchando dejarán sus preguntas al respecto. Para las personas que están interesadas en este tema de sueños lúcidos, bueno, no sé si viajes astrales, que a lo mejor también, ¿no? Bueno, está relacionado, sí, está relacionado. Sí. ¿Qué consejo les darías como para empezar este camino y para que quieran seguir explorando más y a lo mejor eso, ¿no? Desarrollar estas habilidades y poder, al final del día, mejorar tu bienestar? Claro, sí. Y sobre todo la conexión espiritual que produce esto también da una gran sensación de bienestar y de felicidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues formación en sueños lúcidos se da en diferentes sitios. Por supuesto, nosotros tenemos algún libro, etcétera, pero hay libros buenos sobre cómo conectar con esos sueños lúcidos. Hay buenos cursos y formaciones. Yo lo que invitaría a la gente es que se conectase con alguna de este tipo de actividades, ¿no? Porque independientemente de lo que haga o de cuáles son sus creencias, etcétera, les puede abrir una ventana. Yo he visto mucha gente absolutamente agnóstica, etcétera, pero que al tener un sueño lúcido, les ha dado una visión muy interesante, ¿no? Ya ven el mundo de otra manera, sin más, porque es una experiencia muy, muy intensa. Y me gusta que lo veas también, o sea, tú como psiquiatra, ¿no? Sí, una sí, formación científica, ¿no? Que para ti también sea como una experiencia muy espiritual. Muy espiritual, sí. Yo creo que la espiritualidad no está reñida con nada, ¿no? Fíjate, incluso la Organización Mundial de la Salud acepta que, aunque uno no tenga ninguna creencia religiosa, sea agnóstico, la dimensión espiritual la tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es decir, la sensación de que estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos está en casi todos los seres humanos, ¿no? Entonces eso se expresa de una forma u otra, pero sí está ahí. Hay un tema que sí quería comentar de sueños, que serían los sueños compartidos, porque son fascinantes. Por favor, ¿qué son esos sueños compartidos? Habría dos tipos de sueños. Todo lo que yo puedo aplicar, mira tú, tráelo. Habría dos tipos de sueños compartidos que han sido descritos, ¿no? Unos serían como en paralelo, ¿no? Imagínate que tú y yo soñamos lo mismo, por ejemplo, que estamos, yo qué sé, con un maestro, por así decir, ¿no? No nos vemos en el sueño, no necesariamente ocurre esa misma noche, pero cuando comentamos, lo que relatamos es lo mismo. Es decir, los dos estuvimos viendo a este maestro en tal ciudad dando tal enseñanza, por ejemplo,
¿vale? Entonces, son en paralelo porque si no lo hablamos fuera del sueño, no lo sabríamos, ¿vale? Pero luego hay otros sueños compartidos que son in situ. Ahí sería que nosotros nos hemos visto en el sueño, hemos hablado en el sueño y estamos compartiendo la misma experiencia, pero en el sueño es como que hay algunos que describen que pueden llegar a quedar en el sueño. Es decir, esta noche vamos a quedar juntos a soñar y nos vemos en la noche. Eso requeriría, claro, una formación. Eso en la tradición tanto sufí, ¿no? del Islam místico como en la Cábala, se describe bastante esos sueños compartidos in situ. Pero vamos, sueños en paralelo, lo que te decía de no nos vemos en el sueño, pero luego lo comentamos. Igual hemos tenido un diferente día, y tú has tenido esta noche y yo la noche siguiente. Pero hemos tenido el mismo sueño, las mismas características y tal. Eso es relativamente frecuente. Ese es relativamente frecuente, el otro es mucho más difícil. ¿Y cómo nos podemos entrenar para hacerlo? O sea, claro, o sea, incubamos el sueño juntos. Gente que tiene una gran conexión afectiva, ¿no? Pues desde parejas hasta amigos, hasta hermanos, padres, hijos, etcétera. A veces se proponen, si tienen una afición, imagínate que los dos tuviésemos un maestro o una cosa que nos gustase mucho hacer y tal, vamos a intentar esta noche tal, ahí se podría, aunque es difícil, pero esa sería una de las formas. Tendrían que ser las dos personas bastante entrenadas. Sí, tendría que tener sueños lúcidos, etcétera, y aun con todo, tenerlo esa misma noche o ver lo mismo, etcétera, tendría su dificultad, pero bueno, ahí está descrito, sí. Maravilloso. Mira, me olvidé preguntarte de eso, ¿alguna experiencia con algún paciente que tú hayas visto, wow, es que el sueño lúcido le ha transformado de alguna manera, no sé, no únicamente espiritual, sino también emocional, algo que te haya impactado a ti? Sí. Yo he visto pacientes que tenían a veces pésimas relaciones con padres, hijos, etcétera, ¿no? Y en un sueño lúcido han podido ver al personaje del sueño, que era el otro, ¿no? Imagínate que yo soy el hijo y tengo mala relación con el padre y veo a mi padre, y la conversación que hemos tenido en ese sueño que es lúcido, digamos que me ha aclarado de tal forma el sufrimiento de mi padre, etcétera, que cambió extraordinariamente la relación. Fíjate, yo ahí lo que pienso, me ha pasado eso varias veces, con varios pacientes que me han comentado historias de este tipo, es que realmente ese personaje del sueño es el inconsciente del individuo, pero claro, como conoce tanto a su padre, lo que está proyectando es lo que él no quiere ver de su padre porque no le perdona, pero ahí está apareciendo y entonces puede conectar con eso. Y entiende pues que los seres humanos hacemos lo que podemos, somos hijos de nuestras circunstancias, ¿no? Y entonces puede entender todas las circunstancias de su padre y perdonarle, ¿no? Eso me ha parecido fascinante. Este tipo de sueños lúcidos que a él se ha permitido reconciliarse con relaciones muy intensas, pero que se habían deteriorado. Increíble. Para estas personas que tienen como estos sueños repetitivos, ¿no? Que seguramente son temas que... Sí, que no están resueltos, sí. Están resueltos. Sí. Ahí la recomendación sería como en las pesadillas, enfrentarse a ellos. Exacto. En vez de evadirse, en vez de irse, como en las fobias, no evitarlo, sino quedarse, entrenarse, porque eso se puede hacer. Si el sueño se repite, imagínate que me aparece un monstruo, etcétera. Lo que recomendamos es cerrar los ojos, visualizar la escena, que seguramente se va a repetir, y sentir que en esa escena yo, en vez de salir corriendo o despertarme físicamente, me quedo ahí y le digo a ese monstruo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres transmitirme? Etcétera. Es decir, como que uno visualiza la respuesta que daría en el sueño, y si hace eso, es mucho más fácil que cuando aparezca lo haga, y generalmente cuando se ha hecho, yo he tenido varios casos de personas, amigos a veces, no necesariamente pacientes, que han respondido de esa manera, y lo que te decía, el monstruo, el personaje cambia, porque todo es muy cambiante y aparece el personaje con el que tienes el conflicto y puedes hablar con él, ¿sabes? Generalmente es tu proyección inconsciente, pero te sirve para resolver el conflicto, ¿sí? Maravilloso, perfecto. Pues wow, estoy encantada con estos temas. Me encantaría que la audiencia también comparta sus experiencias y nos diga eso, ¿no? Las curiosidades que hay en el mundo de los sueños, porque creo que también en cada cultura es fascinante. Es un mundo tan místico, tan profundo, tan único, tan
Y también lleno de significado para nosotros. Sí. Y lleno de crecimiento, ¿no? Yo creo que los occidentales en este aspecto nos quitamos a nosotros mismos una posibilidad, una puerta de crecimiento muy importante que tiene que ver con el aprendizaje de los sueños, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por este espacio, por compartirnos también de una forma tan amena, tan divertida, para disfrutar esto. Me ha encantado esta conversación. Para las personas que aún no te conocen, por favor, cuéntanos dónde estás, dónde te encuentran, qué pueden encontrar en tu mundo, en tu universo de lo que haces, ¿no? Bueno, yo me llamo Javier García Campayo, soy psiquiatra, estoy en la Universidad de Zaragoza, en España, como catedrático de psiquiatría. Ahí tenemos un máster, el máster de Mindfulness, el más antiguo en una universidad hispanoparlante, lleva ya 13 años, y también tenemos una cátedra de ciencias contemplativas, por eso a mí todo este tema me apasiona, ¿no? Y bueno, pues ahí invito a la gente que quiera cualquier cosa, desde mindfulness, compasión, este tipo de temas, y sueños lúcidos. Yo es uno de los libros que más cariño le tengo, porque pienso que yo generalmente en los últimos 10 años solo escribo sobre cosas que no están suficientemente tratadas, para mi gusto, en español, incluso a veces en inglés. Es decir, que todo esto que escribo de los sueños lúcidos es como un resumen de todo lo que había. En español no había nada parecido, pero es que incluso en inglés no había tan estructurado y tal. Pues bueno, eso es a lo que me estoy dedicando en los últimos tiempos, ¿no? A hacer investigación en ciencias contemplativas, en todo lo que las tradiciones espirituales tienen que ofrecer. Esto es lo que me apasiona en este momento. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, que sigas transmitiendo toda esa sabiduría y recogiendo tanta información valiosa para que no se pierda y que muchas personas puedan aprovechar eso a su favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ti que te has quedado hasta este punto, por favor, cuéntanos qué te ha parecido este episodio, cuéntanos tus experiencias con relación a tus sueños, y si has tenido sueños lúcidos también compártelo en la comunidad. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso tener sueños lúcidos. Con eso nos vemos en un próximo episodio. Adiós.